Buenos días, El Salvador. Soy Marisol Dorat. Qué gusto poder saludarles en este viernes 16 de septiembre. Para muchos es una fecha de asueto nacional, así que si usted lo está disfrutando en casa, con familia, le deseamos que lo disfrute al máximo. Y sin duda, muchos más, muchísimos más, millones, me atrevería a decir, en El Salvador y millones fuera de nuestras fronteras. También este día se ha convertido en un día de celebración, luego que el presidente de la República, Nayib Bukele, anunciara ayer en la cadena nacional, en la conmemoración de los 201 años de independencia patria, que competirá en las elecciones presidenciales del año 2024. Ha dicho que continuará tratando de seguir con el trabajo que ya ha iniciado en estos primeros 3 años. Tengo el gusto de recibir esta mañana en nuestro estudio al doctor Félix Ulloa, vicepresidente de la República, para que hablemos de esa decisión. Una decisión, vicepresidente, sin duda, como lo ha dicho el presidente y ya lo señalaron muchos a través de redes sociales, valiente, y que lo veíamos ayer a usted sumamente emocionado en Casa Presidencial, con un abrazo por parte del presidente de la República, que creo que es reforzar ese camino que aún hay por recorrer para seguir las transformaciones del país. Buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Sí, en efecto, Marisol, este es un día inolvidable. El Salvador amanece de plácemes con esa noticia que nos dio el presidente anoche cuando hacía el discurso oficial del 15 de septiembre, donde dejó sentadas varias ideas que creo que no solo quedan en la conciencia del pueblo, sino que marcan ese rumbo hacia el futuro. Creo que él desde hace días venía planteando ese respeto a nuestra soberanía que por décadas, por siglos, como él lo manifestó, hemos tenido pendiente de cumplir. Un pueblo soberano como El Salvador debió de haber tomado ese camino que ahora estamos empezando. Y yo creo que eso es el significado, entre otras de las ideas que dejó él ayer, y que culminó justamente anunciando de que iba a continuar trabajando por el pueblo salvadoreño. Así es, un desfile que arrancó ayer al filo de las 8:30 de la mañana, que atrajo a cerca de 100,000 salvadoreños a las diferentes calles alrededor de El Salvador del mundo, salvadoreños felices, en familia, celebrando una verdadera independencia y una verdadera libertad. Creo que quedan muchísimas estampas para esta nueva página en la historia de El Salvador que vimos con tanta satisfacción. Quiero compartir con ustedes después el mensaje que el presidente brindó en cadena nacional de radio y televisión a partir de las 8 de la noche, donde ratificó su compromiso de continuar trabajando para el pueblo salvadoreño y realizando las transformaciones históricas que por décadas les fueron negadas. Fue en su mensaje a la nación del 15 de septiembre donde anunció esta decisión de participar como candidato a la presidencia el próximo periodo 2024-2029, una solicitud que los salvadoreños desde hace muchos meses venían haciendo a gritos al mandatario. Anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República. De esta forma, el presidente Nayib Bukele anunció a la población que correrá como candidato a la presidencia en los comicios del 2024, con lo que reafirma su compromiso de seguir el trabajo para darle a los salvadoreños el país que merecen. Para que podamos continuar este camino que hemos iniciado, el camino que por primera vez en nuestra historia ha demostrado ser el correcto. ¿Tiene sentido que el pueblo en elecciones libres pueda rechazar el camino que lleva? Por supuesto, así debe de ser. Pero lo que no tiene sentido es que el pueblo no puede en elecciones libres decidir continuar con el camino que lleva. Y es que El Salvador es soberano e independiente de cualquier otra nación del mundo, y la población es quien tiene la última palabra en decidir el rumbo que desean para su país. De seguro, más de algún país desarrollado no estará de acuerdo con esta decisión. Pero no son ellos los que decidirán, sino el pueblo salvadoreño. Es hora de que nosotros mismos nos convenzamos de que somos libres, de que somos soberanos y de que somos independientes. Y sobre todo, de que queremos vivir en paz. Con esto se reafirma que El Salvador ha dejado la esclavitud a la que estuvo sometido por décadas y se tendrá la oportunidad de dar continuidad a las más grandes transformaciones en su historia, algo que en tan solo 3 años de su mandato ha dado la vuelta al mundo por el importante impulso a la economía, el destacado manejo de la pandemia y otros avances en materia sanitaria, seguridad, educación,
turismo, entre otras. La noticia fue recibida hasta con fuegos artificiales en distintos puntos del territorio, celebrando este hecho y ratificando que el país avanza por el camino correcto. Lo decíamos, vicepresidente, un momento de júbilo el que se vivió ayer en Casa Presidencial y que se ha vivido en muchas calles de nuestro país, una diáspora que se ha volcado a las redes sociales en una manera de expresar su satisfacción y su apoyo al presidente de la República, Nayib Bukele. Su lectura al respecto de esta decisión y de este mensaje a la nación, porque más que un discurso es un mensaje a la nación, a los salvadoreños que brindara ayer el presidente Bukele. Bueno, mira, el anuncio que hizo el presidente anoche develó ya pues la intención de correr como candidato para las próximas elecciones presidenciales. Con eso se termina una etapa de morbo, de especulaciones que estuvieron circulando antes de que él expresara la decisión de correr como candidato, y a partir de ese momento pues empiezan a definirse ya cuáles son las posiciones que se van a dar en el ámbito nacional y fuera del país, porque desde luego hay toda una campaña contra esta posibilidad de reelección, utilizando argumentos que definitivamente no tienen ningún asidero constitucional. Y quiero dejarlo claro porque si una de las cosas que me ha caracterizado durante toda mi vida como profesional del derecho, como luchador social y ahora con esta investidura que tengo es velar por el estricto respeto a la Constitución. Y si hacemos una lectura del artículo 152 de la Constitución, vamos a encontrar que no existe ninguna prohibición para que el presidente Nayib Bukele pueda inscribirse como candidato a la presidencia en las próximas elecciones y correr como tal, porque el artículo 152 es clarísimo en establecer cuáles son las prohibiciones para que una persona que ejerce la presidencia pueda presentarse como candidato. Y son dos las condiciones. Una dice que no haya ejercido la presidencia en el periodo inmediato anterior. ¿Cuál es el periodo inmediato anterior? Pues el que terminó con el mandato de Sánchez Serén. Y otra dice que no haya ejercido la presidencia en los últimos 6 meses previos al nuevo periodo, o sea, del 1 de julio del 2024 en adelante. Ninguna de esas dos condiciones pueden afectar la candidatura del presidente si él decide no ejercer la presidencia como mínimo 6 meses antes del 1 de junio del 2024. Entonces, si él ya decidió que se va a presentar como candidato, sin ninguna duda, 6 meses antes del 1 de junio, o sea, el 1 de diciembre del próximo año, del 2023, tiene que dejar de ejercer la presidencia. Es decir, uno deja de ejercer un cargo por 2 razones, o porque pide licencia o porque renuncia. Son las 2 opciones que él tiene. En cuanto al periodo inmediato anterior, que es donde se ha generado una interpretación tendenciosa que dio la Sala de lo Constitucional electa del 2009 al 2018, fue la que generó todo este entuerto, porque esa Sala dijo que el periodo inmediato anterior debería entenderse que eran 10 años para poder presentarse una persona como candidato a la presidencia si ha ejercido la presidencia. Y tenía un sentido, y este es el problema cuando se aplica la justicia de manera selectiva o de manera facciosa. Esa Sala tenía una animadversión contra el presidente Mauricio Funes. Es decir, todos conocemos las batallas que se dieron entre ambas entidades, la presidencia de Mauricio Funes y la Sala del 2009-2018, y ellos, en un afán de impedir que Mauricio Funes se pudiera presentar en el periodo en el que se presentó Nayib Bukele, que era en el 2019, dijeron que tenía que esperar 10 años para poder presentarse una persona que ha ejercido la presidencia. Ya se había presentado el presidente Tony Saca en las elecciones de 2014, esperando 5 años, que es lo que normalmente decían los constituyentes que había que esperar. Pero lo que ha venido a hacer la Sala actual es corregir la errónea y tendenciosa interpretación de la sentencia 163-2013 de la Sala del 2009, porque dice que no hay que esperar ni 5 años ni 10 años para presentarse. ¿Por qué? Porque como está redactado el artículo 152 actualmente, la persona que ejerce la presidencia puede presentarse un periodo siguiente si deja de ejercerlo durante los 6 meses anteriores
al inicio del ejercicio siguiente. ¿Qué quiere decir eso? Que en El Salvador lo que la Constitución prohíbe es la reelección indefinida y limita a 2 periodos la posibilidad de reelegirse. Por eso ellos insisten en 10 años. Dice, una persona puede ejercer cargo durante 10 años continuos, siempre y cuando cumpla los requisitos del 152. De tal suerte pues que ahora se abre un periodo de información y de educación a la ciudadanía para evitar que se siga difundiendo esta falsa interpretación que hizo la Constitución, la Sala del 2009-2018, y podamos ver que el presidente Bukele, si se presenta como candidato y cumple todos los requisitos legales, empezando por inscribirse como candidato en un partido político para que sea electo en las elecciones internas del partido, y luego que el Tribunal Supremo Electoral lo inscriba si llena los requisitos constitucionales, y luego que sea el pueblo el que decida si lo reelige o no. Es muy importante hablar de esa sala del año 2009 al año 2018, que fue una sala que le dejó enormes deudas a la población salvadoreña y que está muy discutida todo su accionar a lo largo de esos años, vicepresidente. Bueno, entre las cosas que la sala hizo y que ahora se cuestionan si la sala actual las hace, era, primero, dicen que no se puede reformar cláusulas pétreas. Los críticos de la sala actual la señalan como una sala que está modificando la Constitución, interpretando cláusulas pétreas. Creo que quien empezó esa línea jurisprudencial es justamente la sala del 2009, cuando interpretó el artículo 85 de la Constitución, habilitando las candidaturas no partidarias. Y con esa interpretación permitió que tuviésemos ya un diputado no partidario. O sea, una cláusula más pétrea que el artículo 85, que define el sistema político salvadoreño, no puede haber. Sin embargo, los que ahora critican a la sala callaron en esa oportunidad y llaman a esta sala la sala impuesta, la sala que no reúne los requisitos constitucionales de sus miembros para poder estar en el cargo. Yo solo quisiera recordarles que esa sala del 2009 fue impuesta por un acuerdo entre el FMLN y Arena, mediado por el entonces presidente Mauricio Funes, y se eligieron magistrados que no estaban en ninguna lista. El magistrado Rodolfo González y el magistrado Belarmino Jaime fueron impuestos en esa negociación y nadie de los que ahora critican esta sala salió a decir que era una sala usurpadora o que era una sala impuesta. Yo creo que cuando vayamos avanzando en la campaña y se vayan exponiendo estos argumentos, se va a ir develando la verdad histórica, la verdad constitucional que por años se nos ha venido ocultando y manejando de manera interesada por algunos grupos. Existieron muchas reuniones de estos magistrados en Casa Presidencial que como lo dice bien un adagio, siempre sale la verdad a la luz. Es que lo hemos dicho siempre, la mentira tiene piernas cortas y la verdad siempre la alcanza. Nos pueden engañar durante algún tiempo corto, pero no nos pueden engañar todo el tiempo. Y puede engañar una porción de la población, pero no puede engañar a toda la población. La verdad siempre va a salir. Y yo creo que lo que el pueblo esperaba y lo que el presidente le ha cumplido al pueblo, de decir, no lo voy a dejar, porque ustedes no me dejaron solo cuando yo pedí que me acompañaran. Cuando él estaba en el peor momento de la vida política de un político, cuando quedó sin partido y tuvo que recurrir a su movimiento Nuevas Ideas para poder competir en elecciones. Y recordemos que todos los procesos, procedimientos, juicios, campañas que se hicieron en su contra para impedir que él se inscribiera como candidato para las elecciones del 2019 se fueron superando paso a paso, porque tenía el respaldo del pueblo. Ya el pueblo se había expresado con más de 200.000 firmas para que Nuevas Ideas se convirtiera en partido político. Una cosa histórica, inédita. Ningún partido en toda la historia podía recoger 200.000 firmas en 3 días. Y se hizo. ¿Por qué? Porque el pueblo se volcó. Aquí lo que la gente no entiende, estos grupos pequeños, minoritarios, y que vale la pena decir, porque como demócrata yo creo que en la democracia las minorías tienen derecho, y tienen derecho a expresarse y hay que respetárselas. Pero las decisiones las toma la mayoría. Y aquí la mayoría del pueblo ya tomó una decisión y por eso es que ahora el presidente, haciendo eco a ese llamado de la población, cumpliendo los preceptos constitucionales, decide hacer ese anuncio anoche que nos ha llenado a todos de alegría de saber que puede haber un próximo periodo
para que se puedan seguir cumpliendo las buenas obras que hasta hoy se hacen y que no solo las reconoce nuestro pueblo, son reconocidas a nivel mundial. El liderazgo, la presencia del presidente Bukele trasciende nuestras fronteras y las naciones, los pueblos, los gobiernos de otros países no van a venir a hacer ese reconocimiento si no hay una base de sustentación para garantizar ese liderazgo del presidente Bukele. Hay que decirlo, El Salvador entero fue testigo de todas estas piedras de tropiezo que se ubicaron ante las candidaturas del presidente Nayib Bukele desde que corría su carrera electoral por alcaldía y después por la presidencia. Quiero decir, todos los salvadoreños estamos muy claros en eso, vicepresidente. Sí, por supuesto. Y eso es lo que le dio más fortaleza, porque entre más ataques recibía el presidente Bukele, mayor era el respaldo del pueblo. Y ahora lo vamos a ver, porque van a salir voces de algunos abogados constitucionalistas, que se hacen llamar constitucionalistas, y a los cuales yo los emplazo, además les lanzo un reto para que tengamos un debate estrictamente constitucional para ver si hay un mínimo de violación a la Constitución en esta candidatura que el presidente Bukele ha anunciado que se va a inscribir para correr a la presidencia. Yo los reto. Es más, les propongo de que traigamos constitucionalistas internacionales para que puedan emitir también su juicio, porque de lo que se trata es de darle al pueblo no solo esa legitimidad que de origen tiene por la soberanía que ejerce, sino la legalidad con la que se va a actuar. Esta candidatura al presidente Bukele yo la he estado estudiando a fondo y no solo tiene esa legitimidad de origen de nacer de una voluntad soberana del pueblo, que se expresa en las elecciones, porque si el pueblo decide que él no se va a elegir, el día de las elecciones de febrero del 2024, simplemente no le dé el apoyo. Pero además de esa legitimidad está el marco de la legalidad, que cuenta y que es importante. Entonces, yo creo pues que en la medida que la campaña vaya desarrollándose, vamos a tener oportunidad de ir desmontando cada uno de esos falsos argumentos para dejarle claro al pueblo de que su opción por la reelección del presidente Bukele está enmarcada dentro de un Estado constitucional de derecho. El doctor Félix Ulloa es abogado de la República, es un jurista reconocido con amplia experiencia en temas electorales, no solo a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Vicepresidente, estoy segura que muchos estarán atentos a este debate que usted estaría dispuesto a propiciar y que estoy segura que en el caso de esta servidora estaría también encantada de poder sumarse para poder dirigir este debate, para conducir este debate. Así que habrá que esperar cuál es la respuesta de una oposición que ayer se dedicó en la noche a hacer muchísimo ruido luego del anuncio del presidente de la República. Muchos con señalamientos desde fuera de nuestras fronteras sin conocer la realidad nacional. Que es otra de las cosas lamentables cuando vemos algunas cadenas internacionales, periódicos, que hacen eco a todos estos argumentos de la oposición, como tú dices, sin conocer nuestra realidad. Yo también invitaría a estos periodistas que se llaman incómodos, que no son incómodos realmente, lo que son a veces son impertinentes porque opinan de cosas que no conocen, de temas que no han estudiado, y los invitaría a que también fuesen más balanceados en sus informaciones, porque ya tú mencionabas al inicio del programa la masiva participación del pueblo ayer en el desfile del 15 de septiembre, más de 100,000 salvadoreños presencialmente en las calles pudimos apreciar este majestuoso desfile que tuvimos para conmemorar nuestra verdadera independencia, y sin embargo en algunas cadenas lo que sacaban era unas manifestaciones muy limitadas de participación de la oposición, haciendo entrevistas a los personeros de la oposición, y eso es lo que sale afuera, es decir, una opinión facciosa, parcializada, que para algunas cadenas que han tenido un buen prestigio anteriormente, o algunos medios, pues al no atender la realidad como realmente sucede acá en nuestro país, sino que reportar lo que sus corresponsales, o sus reporteros, o los outlets nacionales que están en manos de la oposición le transmiten, se vuelven poco creíbles y van perdiendo esa credibilidad que tuvieron. Yo creo que también es un mensaje, y el presidente lo dijo con claridad, para la comunidad internacional. Todos los gobiernos
los grandes periódicos, las grandes cadenas tienen abogados que los asesoran para no cometer errores que los periodistas que no tienen formación jurídica y mucho menos constitucional pueden reportar. Y a veces no lo pueden hacer de mala fe, sino por ignorancia. Pero en muchos de los casos que estamos viendo es una tendencia que hay de replicar la noticia que emiten los medios de la oposición en El Salvador. Y no hay ninguna cita, no hay ninguna referencia a una posición que pueda balancear eso. Es decir, estamos viendo que hay esa carga subjetiva y tendenciosa de parte de algunos medios, pero como repetimos, la verdad siempre alcanza a la mentira. El 3 de septiembre del año 2021 fue cuando la Sala de lo Constitucional emitió el fallo que habilita la reelección presidencial y dijo: el Tribunal Supremo Electoral debe dar cumplimiento a la resolución en lo relacionado a permitir, de conformidad con el artículo 152 ordinal, que una persona se ejerza la presidencia de la República y no haya sido presidente en el periodo inmediato anterior, participe en la contienda electoral por una segunda ocasión. Y el 4 de septiembre del año 2021, el Tribunal Supremo Electoral anunció que dará cumplimiento a una resolución judicial que habilita la reelección presidencial y la cual pues le abre las puertas al presidente, tal como nos lo ha explicado tan ampliamente el vicepresidente de la República. Hablar de respetar la Constitución, y regreso a las voces de la oposición, que aunque es una oposición pírrica como muchos señalan, cómo tratan de encontrar aliados a nivel internacional y se suman a las críticas ayer por la noche. Pero ¿por qué no se respetó la Constitución de la República cuando en su artículo 1 dice que hay que proteger la vida de los salvadoreños? El presidente lo decía ayer, en la guerra murieron más de 80,000 salvadoreños y en la posguerra ese número se duplicó. Más de 1 millón de salvadoreños debieron emigrar y después nos heredan este fenómeno de las pandillas. ¿Por qué una Sala de lo Constitucional y por qué otros poderes del Estado no respetaron en ese momento la Constitución para tomar medidas para que no tuviéramos esa triste realidad, esa triste historia de los últimos siglos, de los últimos 2 siglos? Exactamente, eso es lo que uno valora y analiza actualmente de esa doble moral de algunos sectores que ahora se rasgan las vestiduras hablando de una violación a la Constitución que no existe, cuando ellos fueron cómplices por omisión o por acción de todas las violaciones que sucedieron en el pasado. Algunas que tú estás mencionando, el derecho a la vida, el derecho a la salud, pero aún es más grave porque encontramos que esa complicidad que se dio en el pasado provenía de ese acuerdo de los 2 partidos que controlaron todo el sistema político desde la posguerra hasta el 2019, que se electo el presidente Bukele y empieza la nueva era de El Salvador, la que estamos viviendo ahora, donde la confianza del pueblo es manifiesta y es respaldada por más del 95% de nuestra población. Pues ese status quo que se creó durante esos 30 años, los 20 años de gobierno de Arena, los 10 años de gobierno del FMLN, cuando hacemos un balance vemos lo terrible que fue esas administraciones, no solo porque hubieron procesos de exclusión social, económica y política de amplios sectores populares que tuvieron que emigrar por la precariedad en las comunidades y que se agravó luego por la violencia de las pandillas que surgieron durante ese periodo, se desarrollaron, crecieron, se multiplicaron y fueron fortalecidas por las políticas de esos gobiernos, porque veían en los grupos pandilleriles aliados coyunturales en las elecciones, ya sea para que les apoyaran o para que atacaran al otro partido. Y ahí vimos dirigentes de ambos partidos en videos, en audios, negociando con los líderes de las pandillas, ofreciéndoles dinero, ofreciéndoles proyectos, consultándole incluso por los funcionarios de su próximo gobierno, como se dio el caso de consultarle por quién podría ser un buen ministro de Defensa que les gustara a las pandillas. Pero además les habilitaron polígonos de tiro de la Fuerza Armada. Y un balance sencillísimo, que si tú puedes ver, solo en los 10 años del FMLN fueron más de 41,000 asesinados que hubo en los 10 años. Y más de 500 millones de dólares que se desfalcaron al erario nacional. Mauricio Funes está procesado por 351 millones y Sánchez Serén por 183 millones.
en los dos gobiernos del FMLN, más de 500 millones de dólares y más de 41 asesinados. Ese es el balance que tenemos. Y son las ONG vinculadas a este partido las que salen ahora a rasgarse las vestiduras, a hablar de derechos humanos, a hablar de democracia. Yo creo que es un poco de falta de vergüenza y de dignidad salir ahora a defender esta situación. O, como dice el presidente, a pedirnos que regresemos a esa situación, que es lo que caen algunas veces, yo creo, por inocencia, por ingenuidad, por falta de rigor académico, muchos medios internacionales y algunas ONG internacionales que repiten los argumentos de estos monitores que tienen acá internamente y que transmiten todas estas mentiras. Pero yo, como repito siempre, al final los hechos son los que van marcando las realidades. Y los pueblos, como en el caso nuestro, en el caso del pueblo salvadoreño, cuando está ratificando con más de 1,25% la validez de las medidas que se han tomado y que las disfruta por la libertad y la paz que ha vuelto a las comunidades, ya no hay más que decir. El pueblo habla y la voz del pueblo es la voz de Dios. Y ese partido, el FMLN, el que usted señala, vicepresidente, con esa estadística de más de 41,000 fallecidos, fue precisamente el partido, a través de su candidato y que después fuera presidente y que ahora es prófugo de la justicia salvadoreña, Mauricio Funes, quien ofreció una transformación después de 20 años de falta de políticas públicas para los salvadoreños del partido Arena. Ese bipartidismo que muchos señalan como el bipartidismo que más daño le ha hecho a la historia salvadoreña.